Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Bien. Pongan atención. Y también esperando que estén muy bien. El tema del día de hoy es recolectar datos relacionados con el entorno. Actividades previas. Habíamos dicho ya en la clase anterior, chicos, que cuando queremos tomar datos, podemos hacerlo cuando queremos tomar una información, averiguar sobre algo. Podemos escribir esa información en el cuadernito como una tabla, ¿no es cierto? Esta es una tabla. Por medio de una tabla podemos tomar la información, así como también podemos tomar la información por medio de la gráfica de barras. Entonces, para organizar una información, ejemplo, a los estudiantes, ¿qué les gusta más, digamos, del bar? Puede ser hacer uno para saber la información, digamos, ¿ya? A algunos les gusta más el seco, a otros les gusta más el sándwich, o a otros les gusta los chochos. Quiero saber a cuántos les gusta más los chochos. Quiero saber si les gusta más los chochos, o les gusta más el arroz, o los dulces, digamos, ¿ya? Entonces, esa información voy preguntando a cada niño. Entonces, hay dos formas de obtener la información o de registrar la información, digamos, en el cuadernito. Por una tabla o también por gráfica de barras, de las cuales habíamos dicho que la gráfica de barras es más fácil para ver la información, ¿no es cierto? Ya. Empezamos con el tema de hoy. Actividades previas que están en la página. Recuerda siempre, en una tabla de datos se puede mostrar de forma numérica la información que se ha recogido o recabado, lo que ya acabo de decirles. El dato que más se repite se llama moda. Esto vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la moda? Desequilibrio cognitivo. Esto no va al cuaderno. Estas preguntas no va al cuaderno. Lo que sí va al cuaderno es saquen el cuadernito, chicos, pongan como título: recolectar datos relacionados con el entorno. Este es el título, ¿no, chicos? Ponen con rojo, luego hacen como solo hay un gráfico, entonces sería bien esta tabla y después copian esto, porque está poquito, ¿no es cierto? Nada más. Esta tabla y esto que son preguntas no sería, porque son como actividades como previas siempre a las preguntas, ¿ya? Si desean pueden pasar, y si desean pasan, si no desean no pasan esta, ¿no? Pero el tema principal sería título, esta tabla y este resumen. Pero como está poquito sería todo. Vamos leyendo y vamos comprendiendo, chicos. En la ciudad de Guayaquil se hizo una encuesta entre 100 parejas, preguntándoles por el número de hijos que tenían. Entonces, a 100 parejas se les preguntó si tienen hijos o cuántos hijos tienen, ¿no es cierto? A 100 parejitas. Para recoger la información se diseñó una tabla de 3 columnas que permite saber el número de parejas de cierto número de hijos. Observa. Esta tabla, chicos, observemos, esta tabla tiene 3 columnas. 1, 2, 3. No se olviden que así es columna y así es fila. Columna, columna, columna. Fila, 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 ¿no es cierto? 3 columnas, número de hijos. Aquí va parejas encuestadas y aquí va el total. Las parejas que tienen 0 hijos, aquí contemos, miren. 1, 2, 3. Ya sabemos que aquí hay 5 de una vez. En grupos de 5 están haciendo así. Aquí hay 5, 5. Y aquí debe haber 5, ¿no es cierto? Miren. Las parejas que tienen 5 sería 5, 10. Aquí está 10. Las parejas que tienen un niño sería 5, 10, 15. Y aquí están solo 2. 16, 17. Las parejas que tienen 2 hijos
5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Estos son los datos. Esta información han ido preguntando por parejitas y lo registran en esta tabla, ¿no es cierto? En esta tabla que tiene 3 columnas. Aquí no hay el gráfico de barras, ¿no es cierto? Como había hecho en el tarea anterior, gráfica de barras no ha hecho, pero bueno, solo tiene la tabla nomás, ¿no? Bueno, continuamos. Total de parejas encuestadas son 100, ¿no es cierto? 100 a 100 parejas se ha preguntado. Por eso aquí las rayitas en total deben estar 100, por eso da 100 en total, ¿no? Entonces, dice, para interpretar los resultados se formulan y responden preguntas. Ya. Dice, pregunta, ¿cuántos hijos o cuántos hijas o hijos tienen? Las parejas de la encuesta tienen entre 0 y 6 hijos. Se les pregunta, o sea que tienen entre 0 hijos y 6 hijos. No se ha preguntado si tienen 7 hijos. Solo se ha preguntado de si tienen entre 0 o 6 hijos. O hasta 6 hijos ha llegado a lo que han recabado la información. Nadie ha dicho 7 hijos, entonces por eso no hay 7, ni 8 ni 9. Siguiente pregunta, P pregunta, R respuesta. ¿Cuántas parejas no tienen hijos? A ver, 0 hijos. Serían 10 parejitas. Respuesta. A ver. ¿Cuántas parejas no tienen hijos? De las 100 parejas, sí, 10 no tienen hijos, como ya vimos. 0 hijos. Cada rayita es la pareja. Entonces, 5 parejas, 10 parejas, total 10 parejas no tienen hijos, tienen 0 hijos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tienen la mayoría de parejas? A ver, ¿cuántos hijos tienen? Cada rayita es una pareja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tiene más parejas han dicho? Más parejas han dicho 2. O sea, 27 parejitas han dicho que tienen 12. La mayoría tienen 2 entonces. Respuesta, el mayor número de parejas, 27, indica que tiene 2 hijos, correcto. Pregunta, ¿cuántas parejas encuestadas tienen 6 hijos? A ver, aquí 6 hijos. ¿Cuántas parejas? 2. Respuesta, de las 100 parejas, 2 tienen 6 hijos. ¿Ya? La moda es 2 y está en 27 parejas. La moda, como nos decía, el dato que más se repite se llama moda. ¿Cuál se repite más, chicos? Al preguntar, la mayoría dice 2, entonces lo que tiene más datos registrados, ¿no es cierto?, de parejitas es esta, con 2 hijos. Entonces la moda sería, esta es la moda, chicos, porque hay más respuestas con esta. Hay más parejas que han dicho 2. Esta es la moda, chicos. 27. La mayoría de parejas dice 2. Este es 27. Es la mayoría. A esto se conoce como moda. Pasemos a la siguiente captura. 1. Completa la tabla de datos de la mandala. ¿Qué es mandala, chicos? ¿Les parece si vamos a ver un video a ver qué es mandala? Vamos a ver qué. Los mandalas, origen y significado. Los mandalas se han convertido sin duda en un fenómeno que acapara la atención de todo tipo de público, desde niños a mayores. Sus colores y sus formas geométricas han venido para quedarse, aunque cabe decir que sus orígenes son más antiguos de lo que nos pueda parecer. Pero, ¿cuál es el origen de los mandalas? Los mandalas tienen su origen en la India y significa rueda o círculo, de ahí esa forma tan circular conocida que tiene, aunque cabe anotar que actualmente los podemos encontrar con formas geométricas de todo tipo. Para los budistas, los mandalas han servido también a lo largo de los años como ayuda en el proceso de meditación. Según esta filosofía, concentrar la mente en la realización de los mandalas promueve la conexión entre el creador o dibujante y la divinidad,
una conexión única y especial que tiene como objetivo el desarrollo personal, aunque sea simplemente para construir un adorno, por cierto, cada vez más de moda en muchos sitios. Veamos ahora el significado de las formas de los mandalas. Los mandalas son algo más que círculos y figuras geométricas. Al parecer poseen un significado según sea su forma y color, los cuales parecen ser poderosos aliados tanto en meditación como en sanación. Bueno, ya observamos, chicos, acerca de los mandalas, ¿no es cierto? Los mandalas no es sino que círculos. Su origen dice que es en la India y que sirve para relajarse cuando están dibujando, ¿no es cierto? Bueno, completa la tabla de datos de la mandala. Entonces en la mandala hay figuritas y hay colores. Entonces, ¿cómo sería de hacer, chicos? Vamos haciendo, a ver. Color. No se olviden que en la primera columna va el dato, ¿no es cierto? En este caso amarillo. En el segundo va las rayitas y en el tercero va el número. Rayitas, número. Rayitas, número, ¿no es cierto? Rayitas, número. Rayitas. Amarillo, contemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rojo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 también. Azul, 1, 2, 3, 4. Verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Así serían, ¿no, chicos? Ser paciente es saber esperar. ¿Cuán paciente eres? ¿Te comprometes a ser más paciente? Pintar mandalas te puede ayudar. Para ser pacientes, chicos, tener paciencia, pinten mandalas, dice. Trabajo colaborativo. Formen parejas, pregunten. Formen parejas. En el puntito hay que descansar. Yo estoy leyendo un poquito rápido porque al hacer videos, chicos, tengo que apresurarme en vista de que si se hace muy pesado el video, yo tengo problemas en enviarles, chicos. Por eso es que a veces yo estoy leyendo un poquito rápido. Pero ustedes, cuando leen, tienen que pausar en el punto. Formen parejas. Pregunten a estudiantes de otros grados el mes de su cumpleaños y completen la tabla de datos. Descanso en el puntito. Pinten la fila del mes que constituye la moda. Ya saben que la moda, más claro como el libro nos ayuda, la moda se refiere, pintemos para que entendamos ya. Pintémosle con color azul, color morado ya. Entonces pintemos esto ya. Bueno, ustedes pintan ya. Dice que se pinte la fila que tiene más rayitas, o sea que esa es la moda, la que más personas hay en este caso, ¿no es cierto? La que más personas han dicho que tienen dos, aquí está 27, ¿no es cierto? Aquí están en este caso son parejitas. Aquí yo le estoy pintando para que se den cuenta. Estoy pintando la moda porque la moda es, como dice en el libro, el dato que más se repite se llama moda. Esto es el dato que más se repite. Entonces pinten esta fila. Dice, pinten la fila del mes que constituye la moda. Entonces, ¿cuál fila van a pintar? Mes del cumpleaños. Van a preguntar a sus familiares. Pregunten a varios familiares, a sus hermanos, a sus papás, mamás, hermanos, tíos, abuelos, vecinos, del de la tienda. Pregunten. Dígale, ¿cuál es el mes de su cumpleaños? Y así vayan rayando, ¿no? Unos van a decir enero, ¿no es cierto? Unos van a decir que el mes es en enero.
Otros van a decir que es por junio, otros para que es noviembre. Pregunten a bastantes, ¿ya? Y van a tener grupitos de 2, 3, 4, 5, o pues 6, 7, 8, ejemplo nomás. Aquí puede ser 1, 2, o aquí puede ser 1, 2, 3, 4. Vayan llenando, ¿no? Y luego aquí ponen el número también. Por ejemplo, aquí sería 5, 6, 7, 8. Ya saben, chicos. Y la fila, no se olviden, columna, columna, columna. Fila, fila, fila. Eso siempre creo les he dicho. ¿Y cuál fila van a pintar? La que tenga el dato que más se repite se llama moda. Van a pintar el dato que más se repite. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pintarle. Pueden pintar. Si es que enero tiene más aquí rayitas, pintan entonces toda esta fila. Ejemplo nomás. Listo, chicos. Total de estudiantes encuestados. Aquí tendrían que contar todita las rayitas de aquí y ponen cuántas rayitas de acá. Ese sería, ¿no? O si no, suman todos los números y aquí daría el resultado final, como aquí ya saben también. 10 más 17 más 27 más 23 más 16 más 5 más 2 da 100, ¿no es cierto? O aquí también hay 100 rayitas, más claro. Eso nomás, chicos. Y a continuación, para terminar, nos dice, ve demasiado tiempo televisión perjudica tu desarrollo. Chicos, no verán mucho la televisión porque dice que perjudica tu desarrollo. Si es tu caso, te comprometes a disminuir tu tiempo frente al televisor. Chicos, se comprometen, ya que dice que estar viendo mucha tele nos perjudica el desarrollo. Entonces, como último tenemos actividad indagatoria. Consulta a tus familiares la preferencia de canales de televisión y elabora en tu cuaderno una tabla de datos. Entonces van a hacer en su cuadernito una tabla inventada por ustedes en la que van a poner, ya no van a poner aquí mes de cumpleaños, sino que van a poner chicos, que van a consultar a sus familiares canales de televisión. Canales de televisión van a poner aquí y conteo y frecuencia, ¿no? Y canales pueden poner, háganle de los que hay en Ecuador, ¿ya? O los que les sale por Quitumba. Si hay 3 canales, hagan con 3 canales. Si hay 4 canales, hagan con 4 canales. De ejemplo, TC Televisión, RTS, Teleamazonas de Coavisa. ¿Y cuál más? Oromar Televisión, digamos. Con 5, digamos, ¿ya? Hagan con 5 o con menos, pero con 5 estaría bien. Y le pregunta, a ver, ¿qué le gusta ver? Pregúntenle a varios familiares también. Y vayan rayando y vayan poniendo el numerito. Y así van a averiguar la moda. Es decir, la moda va a ser la que más rayitas tenga. Por ende, va a ser el canal más visto. Esa información van a ustedes a averiguar. Van a averiguar de muchas personas qué canal de televisión les gusta más. Entendido, chicos. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.